estoy en shock. Esto es un lugar, o sea, el lugar es hermosísimo. Yo jamás pensé estar aquí, la verdad, nunca pensé estar en un lugar de estos. Nos dicen que la carretera está bien difícil, vamos en un 4x4, pero nos dicen, o sea, casi todo el mundo ha dudado de si de verdad el carro pasa. No sabemos si vamos a llegar y aquí toca puro piloto de rally. Aquí se pone bueno esto. Somos familias de la Tayrona, nosotros Arhuaco. Claro. Por eso sostenemos la Sierra Nevada de Santa Marta. Ok, qué lindo. Qué lindo, vamos, gracias. Con el linaje se viene como uno solo nivel. Uno teniendo nivel sí puede saber si está fallo o no está fallo. Entonces hay que tener un nivel antiguo. Uy. Uy, me entró hasta el alma. Bueno, vamos aquí en AM, saliendo de una vez para Pueblo Bello, en Cesar. Vamos para Nabusimaque, el pueblo indígena, así que nos quedan como unas, tal vez 6-7 horas de camino completo, porque eso es carro, después trocha y después caminar. Así que vamos. Me está esperando Ivancito. Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, Chito. Salimos aquí ya preparados, agüita, tacos, cositas para picar, que nos espera un trayecto bien largo. Estamos todavía aquí en Santa Marta, entonces tenemos que irnos hasta más o menos llegando a Valledupar, ahí tomar a la izquierda y llegar a Pueblo Bello, y de ahí hay que subir la sierra hasta llegar a un punto en el que ya creo que el carro ya no puede subir más, y ahí nos toca subir a pie como una hora. Aquí empieza esta aventurita, nos vemos. Contarles que nos pasamos, y si seguíamos derecho nos tocaba ir hasta Valledupar, o sea, no había un retorno. Es aquí el Michael Schumacher dando reversa como 2 kilómetros a ver si llegamos. Así encontramos una forma de meternos a la derecha. Si todo no está tan bien hecho, o sea, ¿qué pasó con el retorno ahí para devolverse uno? Pero bueno, cosas que pasan en Colombia. Oiga, mi Wander, llegamos a Pueblo Bello. Llevamos en carretera tal vez 150 kilómetros de recorrido o más. Pues esto queda ya tal vez a 1500 metros sobre el nivel del mar, creería yo 1200 o bueno, más o menos. Pero qué pueblo tan bonito, o sea, de verdad que Cesar me tiene impresionado, porque de verdad la calidad de todo es supremamente diferente pues al lugar donde yo vivo. Este pueblito súper bien cuidado, súper verde, o sea, muy verde, tranquilo, bien hecho, y el clima está delicioso porque tal vez estamos como a unos 24 grados centígrados. De verdad que estoy anonadado, estoy supremamente sorprendido por el departamento, por todo lo que pasa acá. Si me habían dicho esto, me habían dicho que había un cambio, pero pues no pensé que tanto. Aquí vamos directo al de una a comprar unas cositas para llevar para la comunidad. Vamos a llevar unos dulcecitos que hay que llevar a los niños del asentamiento, pues como regalo. No es lo más saludable, pero algo de arroz, algo para comer por el camino, como fácil. Y papel higiénico, pero creo que esto es demasiado para 2 días. Yo personalmente no traje jabón, así que tengo que buscar. Y aquí ya encontramos jabón, pero el tema del papel higiénico sí está complejo, porque no sé si toque con este de cocina. Es un de uno donde no hay nadie. Aquí puede uno caminar y escoger cualquier cosa sabiendo que nunca va a haber fila. Pero estamos buscando unas cervezas para llevar. Ah, sí hay. Sí hay cervezas. Frías, calientes. No tenemos donde refrigerar nada.
Es que llevando cosas para refrigerar ya no hay como. Salchichón dura, pero entonces vamos a llevar más atún, como esto. Pues tuvimos que venir a echar combustible porque pues no sabemos cómo es la subida hasta allá, si pues obviamente para no tener que depender de una crisis por si no tenemos gasolina para devolvernos. Y lo curioso es que pues en este pueblito muy bonito, pues la bomba de gasolina queda en una casa. Esta es la bomba de gasolina del pueblo, obviamente es con pimpinas, no hay pues ningún aparato tecnológico para suministrar el combustible a los vehículos y aquí estamos. Hola hermoso, ¿cómo estás, hermosito? Es el guardián de la bomba de gasolina casera. Vamos a tomar sopita de hueso. Fue la mano con el ají, vamos a echarle. No. Está buenísimo. Hola. Esto está pesado. Vean, ya acabamos de entrar a la zona del resguardo indígena. Pasamos un control en donde hay que cancelar pues una pequeña suma de dinero para entrar acá. Desde este momento pues solamente se supone que lo que vamos a ver aquí son pues en su inmensa mayoría población arhuaca. Y de aquí nos falta más o menos 1 hora y media hasta Nabusimaque. Nos dicen que la carretera está bien difícil, vamos en un 4x4, pero nos dicen, o sea, casi todo el mundo ha dudado de si de verdad el carro pasa, así que pues ahí está el riesgo del camino. Verdad que aquí es donde realmente empieza la aventura, porque no sabemos si vamos a llegar, si el carro va a llegar hasta allá o no, y aquí toca puro piloto de rally, pero lo interesante es que ahora vamos a ver de verdad la real esencia del lugar. Y se pone bueno esto. Vamos a ver. Ya, primer río atravesado. Es el mapa que nos dieron. Y que todos los punticos que se ven rojos ahí son donde no debemos meternos. Ya pasamos el primero, ¿no? ¡Mucho piloto! Aquí por lo menos vamos tranquilos porque segundo intento. Es nivel extreme. ¿Te ayudo? ¿No? Este sí es otro nivel. Por acá. Hágale. ¿A cuánto estamos? ¿Sí? Muchísimas gracias, muchachos. Gracias. ¿Cómo la vio? Duro, esto está muy difícil. Si yo no soy el que estoy andando y estoy con el cosito así palpitando.
una carretera pavimentada. Estamos, de verdad que yo creo que estamos perdidos, pero... No, y esa carretera para qué, ya se acabó. Duró 100 metros la carretera pavimentada. Y el tema es que no tenemos a quién preguntarle porque no hay nadie, no hay un alma. O sea, ya creo que estamos a unos 2.300 metros sobre el nivel del mar. No sé, ya el clima cambió un montón, ya la vegetación cambió un montón. Aquí ya hay pinos. ¿Vieron una camioneta? Bueno, vamos a preguntar a ver si vamos bien o nos pasamos. Yo creo que nos pasamos, pero vamos a ver. ¿Nausima qué? ¿Bien? Vale. Vamos bien. Pero cuéntame el significado de ese pedazo pavimentado, ¿para qué? Entiendo. Que no haya ni siquiera una finca ahí como para decir, aquí vive un mafioso y entonces me mandó a pavimentar 50 metros de la carretera. Acabamos de llegar a Nausima-que toca esconder la cámara porque pues aquí se necesita permiso para grabar. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo estás? ¿Tiene permiso? Sí, señor. Buenas. ¿Y dónde se van? Me está esperando Julián allá, vamos. ¿Cuál vamos? Julián, ya tengo el apellido de él. Evangelino Torres Chaparro, Zabaleta, Julián Torres Zabaleta. Salavata. Nos toca pagar acá, ¿cierto? Sí, tiene que... Era todo curioso. Entramos ya aquí al territorio, pues en donde nadie puede entrar, a menos que sea con un permiso especial. Y nos dijeron que nos toca subir los vidrios porque pues la comunidad se molesta. No sabemos por qué, no nos quiso explicar la razón, pero pues siempre aquí uno tiene que venir y respetar y acatar las normas que dice la comunidad. Y bueno, pues subimos los vidrios. No es que yo haya hecho mucho caso. ¿Nausima que para allá o para allá? ¿Cómo está? Esto es Nausima, ¿que es cierto? Me están esperando, pero no sé, como un sitio central donde hacia allá o hacia allá. Voy detrás tuyo, por ahí, por eso. O más adelante abajo. O sea, estoy en shock. Esto es un lugar, o sea, el lugar es hermosísimo. Es una planicie, al lado hay un río. Uno se puede imaginar que así eran las civilizaciones antes de que llegaran los colonizadores. Es como retroceder en el tiempo. Miren ese. Gente, pues llegamos acá. Fueron como 7 horas, casi 8, porque la carretera es... la carretera es súper pesada. Es una trocha que si uno no viene en una buena 4x4 no entra. Pero llegamos a este lugar. Realmente quería decirles que ya está casi de noche. Ya ahorita vamos hasta la casa del amigo Julián. Y seguimos el camino. Nos queda como 1 hora y media, 1 hora así más o menos de trayecto. Pero... es maravilloso, o sea, la paz que se siente, la tranquilidad, la serenidad, el contacto con la naturaleza en este lugar es increíble. Ya son las 6:30 casi, se está oscureciendo, por eso dije, grabo antes de que se oscurezca, porque por si tengo un filtro para el lente que lo puse para el día, pero mi maleta se la llevó una mulita, pues porque la caminada tal vez es dura y pues nos quisieron hacer el favor de alivianarnos el camino. Pero... genial, o sea, ya les contaré qué toca hacer para poder llegar acá. No es fácil porque, como les dije, se necesita un permiso especial. Y estamos adentro en una comunidad más o menos que tiene 8.000 arhuacos. Es la capital de esta comunidad indígena y pues es súper bonito. Ahí hay como barrios, algo así. Está dividida como si fuera una ciudad y uno se imagina que esto fue así mucho antes de que llegaran los occidentales a conquistar estas tierras. Por eso es que es prohibida la entrada a cualquier otra persona, porque esto es un lugar sagrado y estamos acá, así que es maravilloso. Yo jamás pensé estar aquí, la verdad, nunca pensé estar en un lugar de estos y es como un regalo. Es una paz, un silencio que uno dice aquí no hay nada de civilización, o sea, nada de nuestra civilización, nada de tecnología, tal vez unas celdas de energía solar que seguramente el Estado ha ayudado o no sé, pero no hay más.
Este lugar, como los hermanitos menores dicen Pozo Diablo, no sé por qué, pero nosotros decimos Yuriba. Nació el sol. Primero hizo los baños el sol. Ese pozo muy sagrado. Entonces como que es un pozo que estuvo al principio de muchas cosas. Sí, de muchas cosas. Nacimiento del sol. Después Nosotros somos la raza de la Tairona. Somos familia de la Tairona, nosotros Arhuaco. Claro. Por eso sostenemos la Sierra Nueva de Santa Marta. Ok, qué lindo. Qué lindo, vamos, gracias. ¿Y hay alguna idea de por qué le dicen el Pozo del Diablo nosotros? No sé, no tengo tema. No sé por qué dirá, hay que preguntar. Yo pregunto. No conocía, pero dice Pozo Diablo. Ok. Nosotros decimos Yuriba. Wimba. Yuimba. ¿Y Yuimba significa? Que bañaron el sol. Ah, ok. Donde bañaron el sol. Recién nació el sol, lo bañó en el pozo. Lo bañó en el pozo. Se va hasta 4x4 con la ropa. Y ya se anocheció. Ya de aquí para allá toca después ir por la batería, las luces, porque ya no vemos nada. No sé qué nombre tengo, pero tenemos aquí una. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No sé qué nombre tengo ya. El árbol. Entonces, Otra clase de animal. vamos a ver un animal que no se sabe cómo se llama. El bunachi, no sé cómo se llama. ¿Bunachi? El español no sé cómo se Ah, llama. ¿y en tu idioma cómo se llama? Mi nombre, mira, ve. Ah, y esos son como hámsters, como cuis. No, era curí. Curi. Qué bonito. Es bonito. Hola. No te salgas, no te salgas. Mira, ya lo mira. Y una bolsa de confite. Es Aquí sería 20 con el chirrinchi. 20. 30. Bueno, muchas gracias. ¿Y qué? El que se ve la luz. Estábamos por allá, sí. Lejísimos. Tu papá dijo que 6 minutos, pero creo que 6 por 10. Eso es lejos. Nos demoramos como media hora más. Pero bueno, llegamos. Vengo de esa luz caminando muy lejos. Y aquí estamos en la fogatica. Lugar hermoso, parchado. Sí, muy parchados. Wingomo, Ahorita ¿qué haces? fuimos a comer guayabitas. Fuimos por Chirrinchi. Peínese. Vea, aquí estamos Pieza agua panela. en nuestra casita. Esa agua panela es de ¿De qué piña. es? Ahí está. Eh, Agüepanela de piña. Preséntate, ¿cómo es que te llamas? Vingo Miguel Torres Luis Chaparro. Luis ¿Y Miguel el Torres nombre del Chaparro. guaco cómo es? al Vingo Miguel. ¿Alwi? Vingo Miguel. Con él me fui como media hora a buscar Chirrinchi. Pero estuvo divertido, ¿sí o qué, Luis Miguel? Está duro el piso al principio, después ya me acomodó un poquito, pero con el elipin encima. O sea, ya cuando se meta entre el elipin es una capita menos. Estamos a oscuras completamente, o sea, aquí no... Pero el pelado se sabe todos los caminos, todas las historias. Sí. ¿Pero ahorita qué es lo que vamos a comer? Sardinas con arroz, creo. Ajá. ¿Y ahí qué hay? Chirrinchi, vea. Chirrinchi a 8000. No tengo ni idea cómo se hace el chirrinchi, pero vamos a preguntar ahorita. Chirrinchi a 8000. Luis Miguel, ¿ves? Me dijo que se hacía también con guayaba, yo no sé si lo hacen con guayaba. Vamos a probar. Pero le dicen que aquí le dicen ron, pero es chirrinchi. Uy, hijo de huevo. ¿Duro? Tomando el Vamos a probar chirrinchi. Salud, Wanders. Uy.
Uy, me entró hasta el alma. ¿Sabe? ¿Alcohol? Sí, debe ser con caña. Sabe alcohol etílico. Esta vaina debe tener por lo menos unos 60 grados de alcohol. Uf. La bebida de... O sea, y yo compré 2 de estas Uy, no. y dije, no, compré poquito. No, yo creo que esto es como comprar una garrafa de guaro. Pues estamos a 2000 metros sobre el nivel del mar. Hace frío, o sea, siento que debería ser más frío, pero no, tal vez por lo que hemos caminado mucho. Es que aquí no suena absolutamente nada, o sea, no suena un camión, una moto, no suena nada. O sea, solamente es de verdad solo naturaleza y el silencio de la noche. ¿Está bueno, chirrinchito? ¿Sí? ¿Y lo mezclan con algo o se lo toman siempre así puro? ¿Con agua de panela? No. Ah, con hojas. ¿Como para que cambie el sabor o para potenciarlo? Como para bajar el... Ah, ok. Tome. Sabor. ¿Qué le echamos ahí? Sí, hoja de guayabo. Hoja de guayabo. Sí. Ah, de guayamo. De la frutica esa que nos comemos. Sí, eso. Juli, todas las noches prende fuego. Es parte de la familia. Rápido. No, esto es muy bonito. ¿Desde qué edad pueden ya mascar coca, Juli? Un mayor de 18 años, Más de 18. como se registro espiritual. Pero yo no te he visto a ti con poporo. ¿No he visto? No, pues desde que te vi no te vi con poporo. ¿Ahí está, no? ¿En la mochila? Sí, ahí lo tengo. Ah, ok, sí. Como la primera mujer. Sí, como sentidos de la mujer. Ok. Como la mujer, energía de la mujer carga ahí. Entonces siempre cuando anda donde está, ya puede estar junto con la mujer. O sea, primero necesitas tener poporo y después ya puedes estar con la mujer. Sí. ¿Y qué tiene poporo por dentro? Un polvo, ¿no? Carga una conchita del mar. Conchas de mar. Se tota, Se se tostan. procesa ya, hace un polvo. Se hace un polvo. Sí, como propio para hacer eso. ¿Y es una concha especial o conchitas que se Conchita encuentran ahí? especial como un especial también. Ujú. Hay otra diferente. Y se mezcla con... No solo. Ah, solamente es el polvito. O sea, él puede tener poporo hasta cuando tenga 18 años. Sí, después de 18 años ya puede pensar más, ya puede pensar como edad. Cuando uno hace esa mezcla entre la hoja de coca y el poporo, ustedes llegan como a un nivel de conciencia. Sí, un nivel de conciencia, como ya edad, como matriculado espiritual. Como ya uno tiene cédula, ya público, ya edad. Sí, pero dentro de la cultura de acá, ¿la cédula se importa o No, sí necesita por andar, para salir? para negocio, para salir, eso es. Para salir. Sí, para aquí, dentro del territorio, vivir solamente donde uno sostiene, ya casi no. Pero el tema digamos, el tema de los 18 años, ¿vino por el tema de la cédula o siempre ha sido 18 años también? ¿O empezó como por el tema ahí también de... Como repende, como ya 13, 14 años, de 15 años ya comienza a llevar una misión para espiritual, para estudiar, para aprender. Comienza algo, alguno nace también, el linaje se le viene para estudiar, para aprender. Entonces ahí ya se puede matrimoniar con popor. Ah, ok. Sí. Juli, ¿y él va a hacer mamo o...? Así un poco voy a darle a hacer estudio de colegio y después lo voy a enseñar. A hacer mamo. Sí. ¿A ti te enseñaron a hacer mamo de qué edad? ¿Cómo esta edad? ¿Está? Sí. No es rápido, eso se puede seguir estudiando tiempo. ¿Y hay algunos mamos que están especializados en algún tema? Digamos, con los animales, otros con la agricultura o algo así. Como es lo mamo, debe tener una guía, como manda todo, como un ley de origen, como el linaje se viene como Ya. uno solo nivel, uno teniendo nivel sí puede saber si está fallo o no está fallo, entonces hay que tener un nivel antiguo, Un linaje, ¿no? sin linaje, llevar cualquier ruta, cualquier camino, cualquier misión, cualquier proyecto para tener un nivel espiritual. O sea, tú todavía sigues aprendiendo.
Sí, para mayor edad todavía sigo aprendiendo. Nunca aprende todo. Estuve hasta 200 años, nunca aprende todo eso. Sí, claro. Uno sabe muy poco al final. Sí.